Bueno, igual discutíamos, ¿no? No, pero es que puede ser este, y no, que puede ser lo otro, ¿por qué tú ves que es esto y por qué yo veo? Y al final, bueno, al final, igual seguimos de amigos, ¿ah? Yo le agradezco a él mucho que me enseñó. Pero también él no miraba tantas muestras como yo. ¿Ya? Entonces él se quedaba con la teoría del libro y la interpretación de la imagen. Y yo pasaba horas mirando muestras, fines de semana. Me iba a la U un sábado en la mañana, solo ahí porque no dejaban entrar a nadie, había que pedir permiso para entrar un sábado. ¿Ya? O domingo también. Y la verdad es que era entretenido, bueno, estaba solo, pero era entretenido igual para mí. Y por eso confío en lo que veo, y por eso les pido que no me digan que estoy inventando. Porque una chica me lo dijo y es doloroso. ¿Sí? No, fue espectáculo chabullando. Bueno, la idea es que ustedes también aprendan a ver cómo se tiene que ver, ¿sí? Y si a alguno después le interesa, se especializa en esto, y hay mucho todavía por descubrir, ¿sí? Bueno, comencemos con esta clase. Esto era como introductorio. Tejido epitelial. Características en general. Bueno, este tejido se caracteriza porque sus células se unen firmemente entre ellas, ¿sí? Y esta firmeza mecánica significa que estas células se unen mediante los complejos de unión. Un complejo de unión se compone de uniones estrechas, uniones adherentes y uniones comunicantes. Las más fuertes, por supuesto, las uniones adherentes, ¿no? Donde destacan los desmosomas, en forma de cinturón o en forma de puntos, ¿ya? Desmosoma. A través de un desmosoma, el citoesqueleto de una célula se une al citoesqueleto de otra. Y eso es la máxima firmeza, ¿ya? Bueno, muchas uniones que permiten la adherencia de las células. Ustedes deben saber que cuando uno comienza el desarrollo embrionario, ¿cierto? Todos hemos pasado, en algún momento fuimos cigotos, y luego fuimos blastómera, después más blastómera, después más blastómera, ¿sí? Para formar una mórula. Mientras somos blastómeras, ¿sí? Estas células están separadas unas de otras. Las dos primeras blastómeras no están unidas. Entonces, somos un embrión formado por dos células que están juntas nomás, atrapadas por una zona pelúcida que los envuelve. Pero, en la medida que van siendo 4 blastómeras, 8 blastómeras, van desarrollando tempranamente mecanismos de unión. ¿Sí? Ahora, gracias a esos mecanismos de unión, aparecen las caderinas primero, ¿no? Que son proteínas a nivel de membrana que se unen con otras proteínas a nivel de membrana de la célula vecina. Tejidos fuertemente unidos, bueno, los epitelios. Veamos nuestra epidermis en la mano, la epidermis en los pies. Este epitelio que cubre estas zonas son epitelios firmes, ¿cierto? Esta es la hora de mi colación, pero bueno, no puedo. Ya, entonces, ¿qué pasa? Hay sectores donde las uniones están más desarrolladas. El epitelio de palma de manos, planta en los pies, firmemente. El epitelio del esófago, adherencia firme entre célula y célula. ¿Y por qué el esófago? ¿Por qué el esófago necesita tanta unión intercelular? ¿Qué pasa por el esófago? El alimento. Pasa el bolo alimenticio raspando muchas veces porque no lo insalivamos correctamente, ¿no? A más de algunos se nos ha ido de repente un trozo de pan áspero, si una tostada, no insalivada, con bordes cortantes, ¿no? O un pedazo de membrillo así.
O de golpearse para que pase, ¿no? Ya. La vagina también tiene uniones adherentes muy fuertes, mucho desmosoma. ¿Y por qué la vagina? Bueno, ustedes encontrarán la explicación. ¿Cuál sería el momento más drástico en la vagina? Que tiene que soportar el parto, ¿no? El paso de un bebé cuyo cráneo son 12 centímetros de diámetro. A esa distensión tiene que estar sometida la vagina, 12 centímetros, o sea, mucho. Cuando su diámetro habitual es como 1 centímetro. ¿Ya? Bueno, estos tejidos carecen de sustancia intercelular. O sea, es célula con célula y en medio no hay un relleno. Carecen de ese relleno. Carecen de la matriz extracelular. Esa sería la sustancia intercelular. Bueno, lo único que tiene que circular, por supuesto, entre célula epitelial y otra, sería el líquido intersticial, que es el que lleva los nutrientes y recoge los desechos, ¿no? El líquido intersticial o tisular, que es un derivado del plasma, es un intermediario entre la sangre y los tejidos. Por lo tanto, ese tiene que estar aquí circulando, pero no hay una matriz desarrollada con proteínas, con ácido hialurónico, con colágeno, en fin. Carecen de irrigación sanguínea. No vamos a encontrar nunca vasos sanguíneos en el tejido epitelial. Sin embargo, los vasos sanguíneos van a estar bajo los epitelios, inmediatamente bajo ellos, muy cercanos a ellos. ¿Ya? ¿Qué tan cercano? Bajo la membrana basal o bajo la lámina basal. ¿Ya? Dice allí, se apoyan en una membrana basal. ¿Por qué está en negrilla? ¿Ustedes conocen la membrana basal? ¿La mencionaron alguna vez? Ya. ¿Qué es lo que es? En donde se une el polo basal de una célula, ¿sí? Es de tejido conectivo, ¿sí? Bueno, la membrana basal es lo que nosotros vamos a ver en microscopía óptica. ¿Ya? La membrana basal la podemos observar mediante un microscopio óptico, haciendo un truquillo de dar toda la luz, cerrar el diafragma y desenfocar un poco. Ahí se ve brillar, ¿sí? Por refringencia. ¿Cuál es la diferencia entre la membrana basal y la lámina? A eso voy. ¿Por qué podemos ver con microscopía óptica la membrana basal? Porque incluye la lámina basal más una franja de tejido conectivo subyacente. Y por lo tanto eso lo hace ser más gruesa y por eso la podemos ver ópticamente. Sin embargo, la lámina basal es más delgada. La lámina basal está incorporada dentro de la membrana basal. ¿Sí? La lámina basal es delgadísima, tiene una zona electrón densa y una zona electrón lúcida y por lo tanto se ve con microscopía electrónica. La lámina basal solo se ve con microscopía electrónica, ¿sí? Pero la membrana basal se puede ver con microscopía óptica porque incluye un reforzamiento conectivo, ¿sí? ¿Qué significa electrón? Electrón densa significa que en una microscopía electrónica se ve oscura. Electrón lúcida, los electrones pasan con más fluidez ahí porque es más delgada o está menos denso el material ahí, por lo tanto se ve clara. En una microfotografía electrónica siempre son en blanco y negro. Electrón densa se vería negro, electrón lúcida clara o blanquecina. Ya, sigamos. Si no tienen vasos sanguíneos los epitelios, ¿cómo se nutren? Por difusión, ¿cierto? A través de ese líquido tisular.
Los nutrientes solo difunden. ¿Por qué los epitelios no pueden ser extremadamente gruesos? Porque las capas superiores de esos epitelios estarían muertas. No alcanzaría a llegar el alimento. ¿Ya? Bueno, subyacente a ellos, a los epitelios, existe entonces la irrigación necesaria. Poseen los epitelios polaridad funcional y permeabilidad selectiva para el transporte de sustancias. ¿Sí? Por ejemplo, la transcitosis, ¿se acuerdan haber oído ese mecanismo? Uno habla así: osmosis, diálisis, difusión simple, facilitar un transporte activo. Bueno, hay una que se llama transcitosis, en la cual una sustancia es capaz de atravesar toda la célula. En otras palabras, una sustancia puede atravesar todo un epitelio. Y en este caso podríamos mencionar al epitelio que reviste los vasos sanguíneos, los capilares, por ejemplo. Ese epitelio es tan delgado, pero son células completas de todas maneras. Y hay sustancias que pasan, atraviesan la célula viajando en una vacuola. ¿Sí? Entonces, se forma una vacuola en un lado celular, esta vacuola se desplaza por el interior de la célula y se abre y bota el material al lado contrario. Bueno, las células endoteliales van a tener esa permeabilidad de partículas grandes, ¿no? Porque es semejante a vacuolas como de fagocitosis o pinocitosis, ¿no? Que pasan de lado a lado. Y por supuesto, también estas células van a presentar una polaridad. Polaridad funcional, no significa polaridad como carga positiva o negativa. No, la polaridad significa que la célula tiene una forma, tiene una distribución de sus orgánulos que la hacen tener tal o cual función. Profesor, una duda. ¿Vacuola es sinónimo de vesícula? Una vacuola, sí, una vesícula, una vacuola chica. Ah, lo confundimos ahí. Sí, vacuola, uno dice un poquito grande. Vesícula, vacuola chica. ¿Sí? Y si dice ya vacuolota, es grande. Una célula vegetal tiene una vacuolota, ¿no? Un tonoplasto enorme. ¿Ya? Bueno, se llama esa la vacuola central. Llega a ocupar el 92% de todas las células. ¿Ya? Bueno, y algo interesante que ya luego van a comprender muy bien es que los epitelios derivan de las 3 hojas embrionarias, de las 3 hojas germinales. Hay epitelios derivados de ectodermo, de mesodermo y de endodermo. ¿Ya? Por lo tanto, estas serían características generales. ¿Se van imaginando? ¿Se van entendiendo? ¿O cierto? Ni van a tener que estudiarlo después, ¿cierto? Respecto a esta última característica, aquí hay un corte de embrión, un corte transversal de embrión, en donde se pueden apreciar esas 3 hojas germinales. No le puse nombre. Ectodermo. Así la dejé sin nombre para que usted pueda ensayar y diga, este puede ser, y busquen información. Ese es el ectodermo. ¿Sí? Y por lo tanto de aquí va a derivar la epidermis, por ejemplo. De aquí, de este ectodermo, va a derivar la córnea, el esmalte dental, va a derivar las glándulas anexas a la piel, las sudoríparas, la glándula mamaria, ¿ya? Los pelos, las uñas, de ahí. El epitelio que va a formar el tubo neural también deriva del ectodermo, ¿ya? Que es un epitelio inicialmente. Ya, eso sería. Mesodermo. Todo esto de aquí es mesodermo. El paraxil, el intermedio y el lateral. ¿Ya? Entonces, del mesodermo, que aquí ya está diferenciado, surgen entonces algunos epitelios como los endotelios, los mesotelios, que revisten cavidades.
Y acá esta hojita que está aquí abajo, esa, que está señalando esa flecha, ese es el endodermo. Y el endodermo va a formar el epitelio del pulmón, el epitelio del hígado, el epitelio del intestino. ¿Sí? Y por lo tanto vamos a tener epitelios externos, epitelios internos y epitelios, ¿cierto?, mesotelios y endotelios, que revisten cavidades serosas. Esos serían los epitelios derivados. Como está escrito, entonces ustedes pueden leer la diapo solamente. ¿Ya? Esa es una característica interesante, porque hay otros tejidos, por ejemplo el tejido conectivo deriva exclusivamente del mesodermo. ¿Sí? Los huesos, cartílagos, mesodermo. La sangre, mesodermo. Tejido linfático del mesodermo. Pero acá tiene 13 orígenes. Funciones de los epitelios. ¿Para qué sirven los epitelios? Primero el nombre, ¿sí? Digamos, ¿qué quiere decir el nombre? Epi, la epi, estrategia pedagógica integrada, ¿no? Ya, pero no, eso no. Epi significa arriba, sobre, en la superficie. Telio significa como tela, una capa, una manta. Por lo tanto, los epitelios son tejidos que cubren, que tapizan, que revisten. ¿Sí? Ahora, funciones. La primera que aparece aquí es defensa y protección de los tejidos subyacentes y del organismo todo, ¿no? Contra traumatismos abrasivos, contra la actividad o posible infección de microorganismos y contra la acción de sustancias químicas o enzimáticas. ¿Ya? Si a uno le cae ácido en la piel, obvio, se va a quemar, ¿no? Pero inmediatamente se va a resistir un poco el epitelio y luego ya el ácido, si es más corrosivo y está más tiempo actuando, puede llegar al tejido subyacente. Pero antes se sacrificó el epitelio. ¿Sí? Bien, defensa. Aquellas partes donde más el organismo está sometido a la abrasión, al roce, al desgaste, el epitelio tiende a engrosar. Y a veces cuando engrosa tanto se forma un callo. ¿Ya? Entonces, generalmente uno tiene algún callo en alguna parte del cuerpo. ¿Dónde más salen callos? En los pies, ¿cierto? En las manos. El callo del estudiante, que es como el que se forma aquí al apoyar el lápiz, ¿cierto? Y al escribir tomar apunte, según como presionen el lápiz. Si escriben con mucho nerviosismo, el callo va a ser más notorio. ¿Ya? En los bebés, en los recién nacidos, acá en el labio superior, se le forma una especie de callo, ¿no? Con el cual como que se agarra al pezón ahí para succionar con más fuerza. ¿Sí? Así que también es una adaptación del epitelio ahí del labio. Absorción de sustancias desde la luz de ciertos órganos y estructuras, intestinos, túbulos renales, para incorporarla a la circulación sistémica, ya sea sanguínea o linfática. A ver, todos los nutrientes que uno capta en el intestino ingresan a la sangre o a la linfa, pero para eso tienen que ser absorbidos, ¿cierto?, por el epitelio intestinal, por los enterocitos. Si pensamos en los túbulos renales, uno de los túbulos más activos en cuanto a la absorción es el epitelio que conforma el túbulo proximal del nefrón. Ese es el metabólicamente más activo. ¿Ya? Así que se absorben sustancias. Primero, defensa. Un epitelio para que defienda tiene que ser grueso. Ojalá lo más grueso posible. Un epitelio para que absorba debe ser delgado, para que así las sustancias absorbidas no tengan que atravesar muchas capas celulares, sino ojalá una. ¿Sí? Pero absorber significa mecanismo de transporte activo y pasivo. ¿Sí? ¿El grosor tiene que ver con el número de capas? Sí.
Sí, número de capas inmediatamente hace más grueso un epitelio que otro.